Les doy la bienvenida a una nueva clase de Derecho Comercial y el Transporte. Hoy vamos a hablar sobre contrato de corretaje inmobiliario. El contrato de corretaje es uno de los contratos más antiguos de carácter comercial que hayan existido, juntamente con el contrato de compra y venta de bienes muebles y o animales. Desde la antigüedad que se comercializaban animales y bienes, y el transportista, que era quien conducía estos artículos de venta y quien relacionaba al comprador con el vendedor, ejercía una especie de función de corretaje, siendo la intermediación entre dos partes. Este contrato está previsto del artículo 1345 al 1355 del Código Civil y Comercial. Estos artículos regulan lo que es el contrato de corretaje, pero tenemos además normativa que es la que regula el ejercicio de la actividad profesional de corredores, que tenemos dos leyes: la ley 10.973 de la provincia de Buenos Aires y la ley 20.266 de Nación. Nosotros vamos a hacer mucho hincapié en esta clase en lo que es el contrato de corretaje inmobiliario, pero debe entenderse que el corretaje se puede ejercer en distintas áreas del mercado o de la actividad. Puede tratarse de corretaje no solo de bienes inmuebles, sino de autos, o existen, por ejemplo, también los corredores de bolsa, por nombrar algunos casos. Hoy particularmente vamos a hacer énfasis en lo que dice el Código Civil y Comercial, que, como les decía, es del artículo 1345 al 1355. Otra aclaración muy importante, que es capaz que algo que trae mucho a confusión, es la diferencia entre corredor y martillero. Martillero es aquella persona que subasta bienes, mientras que el corredor es aquel que está en el mercado, en este caso inmobiliario, haciendo operaciones, acercando a personas a que celebren negocios jurídicos. Pero la carrera y los requisitos para poder trabajar de esta profesión son prácticamente los mismos. Entonces, vamos a empezar. Artículo 1345. Este artículo nos da la definición del contrato y cuáles son las partes que forman parte del mismo contrato. Hay contrato de corretaje cuando una persona denominada corredor se obliga ante otra a mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes. Ya de este artículo podemos extraer lo siguiente. Lo primero es que son dos las partes del contrato de corretaje: el corredor, que es el intermediario en el negocio, y el comitente o mandante, que es quien encomienda al corredor la concreción de un negocio. El contrato de corretaje tiene una serie de caracteres, así como todos los contratos comerciales, que lo definen o lo identifican. Los caracteres o la naturaleza jurídica del contrato de corretaje es que es un contrato típico porque está tipificado en la ley. Es no formal porque la ley no exige ninguna formalidad para su celebración. Es oneroso porque cada vez que se habla de contrato de corretaje se habla de dinero. La idea es generar dinero justamente. Entonces es un contrato oneroso. Es bilateral porque son dos las partes. Independientemente de las personas que formen parte del contrato, las partes van a ser dos: corredor y comitente, independientemente de que hayan varios corredores o varios comitentes. Y es consensual porque las partes celebran este contrato a partir del consentimiento. Están de acuerdo en celebrar este contrato. Entonces los caracteres son 5: típico, no formal, oneroso, bilateral y consensual. Continuando con el articulado del Código Civil y Comercial, vamos a leer el artículo 1346. Conclusión del contrato de corretaje. Sujetos. El contrato de corretaje se entiende concluido si el corredor está habilitado para el ejercicio profesional del corretaje, por su intervención en el negocio, sin protesta expresa hecha saber al corredor contemporáneamente con el comienzo de su actuación o por la actuación de otro corredor por el comitente. Este artículo lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte, que habla de que el contrato de corretaje se entiende por concluido si el corredor está habilitado para el ejercicio profesional. Esto quiere decir que el contrato va a ser válido si el corredor está habilitado para el ejercicio profesional. ¿Y cuándo va a estar habilitado? Tiene que cumplir dos requisitos fundamentales. El primero, estar graduado
de una universidad argentina que esté homologado, validada para emitir título de martillero o corredor público, y además tiene que estar matriculado en el colegio de corredores y martilleros respectivo. Eso es fundamental para que esté habilitado para ejercer profesionalmente, lo mismo que en el caso de los abogados, que tienen que estudiar, graduarse de la carrera de abogacía y luego matricularse, en este caso, en el Colegio de Abogados de Mar del Plata. Parte de lo que les acabo de leer dice: por su intervención en el negocio sin protesta expresa hecha saber al corredor contemporáneamente con el comienzo de su actuación. Esto quiere decir que todas las partes contratantes deben estar de acuerdo con la intervención del corredor. El 1346 continúa y dice: si el comitente es una persona de derecho público, el contrato de corretaje debe ajustarse a las reglas de contratación pertinentes. Esto quiere decir que si el corredor es justamente un sujeto público, se va a aplicar lo que es la normativa de derecho administrativo. Por último, pueden actuar como corredores personas humanas o jurídicas. Esta parte del artículo generó mucha controversia, que los corredores puedan ser personas humanas o jurídicas, porque como bien decíamos, el corredor para poder ejercer la profesión tiene que estar graduado de una carrera universitaria, por lo que una persona jurídica no puede graduarse de una carrera universitaria. Para que una persona jurídica pueda ejercer el corretaje, todos los miembros de esa persona jurídica, supongamos que es una empresa que se dedica a la venta de inmuebles, bueno, todos los socios de dicha empresa deben estar graduados y matriculados, es decir, todos los socios y los partícipes de los negocios que celebra esta empresa deben estar habilitados para el ejercicio profesional. Ahora bien, continuamos con las obligaciones del corredor. Artículo 1347. Lo voy a leer un poco salteándome alguna parte porque está todo acá y no es demasiado complejo de entender. El corredor debe, inciso A, asegurarse de la identidad de las personas que intervienen en los negocios en que media y su capacidad legal para contratar. B. Proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad. C. Comunicar a las partes de todas las circunstancias que sean de su conocimiento y que de algún modo pueden influir en la conclusión o modalidades del negocio. D. Mantener confidencialidad de todo lo que concierne a las negociaciones en las que interviene. E. Asistir a las operaciones hechas con su intervención, a la firma de los instrumentos conclusivos y a la entrega de objetos o valores si alguna de las partes lo requiere. Y F. Guardar muestras de los productos que se negocien con su intervención mientras subsista la posibilidad de controversia sobre la calidad de lo entregado. Estos son obligaciones básicas, obligaciones esenciales. Después existe un amplio abanico de posibilidades. Este contrato, como les decía, uno de los caracteres es que no formal. Entonces, no solo no tiene formalidades para celebrarlo, sino que es muy abierto a la voluntad de las partes. Entonces, las partes pueden pactar muchísimas más obligaciones. Estas son las fundamentales o las más básicas de este tipo de contrato. Artículo 1348. Está prohibido al corredor adquirir por sí o por interpósita persona efectos cuya negociación le ha sido encargada, y B. Tener cualquier clase de participación o interés en la negociación o en los bienes comprendidos en ella. El artículo anterior hablábamos de cuáles eran las obligaciones del corredor. Acá tenemos las prohibiciones que no puede hacer el corredor: adquirir por sí o por interpósita persona efectos cuya negociación se le ha encomendado. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si a él se le encomienda la venta de un departamento, él no puede ir y comprar ese departamento que se le encomendó vender, ni tampoco mandar a otra persona a que lo vaya a adquirir por él, así como tampoco puede tener otro interés particular en que el negocio se celebre. Es decir, él tiene que únicamente velar porque se celebre el negocio y por los intereses de su mandante. Algo que no mencioné respecto de la relación entre corredor y mandante es que lo dice en la definición, es que no existe relación de dependencia o representación con ninguna de las partes. Es decir, el corredor no depende ni existe ningún tipo de control laboral ni societario, ni lo representa al comitente. El corredor es una persona independiente que trabaja en nombre y por cuenta propia en interés de un tercero. En este caso va a ser el comitente. Avancemos ahora con el artículo 1349. Garantía y representación. El corredor puede: A. Otorgar garantías por obligaciones de una o de ambas partes en la negociación en la que actúen.
recibir de una parte el encargo de representarla en la ejecución del negocio. Respecto al inciso A, es algo que prácticamente no va a existir, pero bueno, el corredor tiene por este artículo la posibilidad de dar en garantía un bien o su patrimonio para garantizar de una manera las obligaciones de cualquiera de las partes. Quizá tiene demasiada intención de que el negocio se celebre y bueno, se pone como garante de una de las partes. En caso de que incumpla, la otra se va a ver garantizada de cierta manera. Pero realmente esto no es para nada común ni para nada habitual que un corredor dé algo en garantía por la obligación de cualquiera de las partes contratantes. Y el inciso B podría considerarse una excepción a la regla fundamental, a lo que es la definición del propio contrato, que es el corredor puede recibir de una parte el encargo de representarla en la ejecución del negocio. Propio de la definición decíamos que el corredor no actúa en representación de nadie, pero bueno, el inciso B del artículo 1349 dice que puede recibir el encargo de una de las partes y representarla en la ejecución del negocio. Supongamos que en ejecución del negocio nos referimos a la firma, por ejemplo, de la escritura. Obviamente el corredor va a tener que tener un poder de parte de esta persona, pero puede actuar en su representación si ésta se lo solicita. Ahora sí, avancemos con el derecho al cobro de comisión del corredor. La comisión son los honorarios que va a cobrar el corredor por su participación en el negocio que ha intermediado. Entonces, comisión. El corredor tiene derecho a la comisión estipulada si el negocio se celebra como resultado de su intervención. Si no hay estipulación, tiene derecho a la de uso en el lugar de celebración del contrato o en su defecto en el lugar en que principalmente realiza su cometido. A falta de todas ellas, la fija el juez. Esto implica que el corredor, para poder tener derecho al cobro de su comisión, tienen que darse dos presupuestos. Un presupuesto objetivo y 3 presupuestos subjetivos. El presupuesto objetivo es que el corredor tiene que ser un profesional habilitado para el ejercicio profesional. Y los presupuestos subjetivos son 3. Haber sido requerida su intervención, que no exista oposición de las partes contratantes y que su gestión haya sido eficaz. ¿Esto qué quiere decir? Que lo de eficaz quizás es un término muy vago, poco feliz para los abogados, para esclarecer alguna situación, pero que haya sido eficaz implica que el corredor logró acercar a las partes para que éstas celebren el negocio, independientemente de que al final se pudiera llegar a repetir, lo cual lo vamos a ver en algunos artículos más adelante. Su misión es la de acercar a las partes. Si él logra acercar a las partes, su gestión fue eficaz. Entonces, continuamos ahora con el artículo 1351. Intervención de uno o de varios corredores. Si solo interviene un corredor, todas las partes le deben comisión, excepto pacto en contrario. No existe solidaridad entre las partes respecto del corredor. Si interviene un corredor por cada uno de ellos, solo tiene derecho a cobrar comisión de su respectivo comitente. Esto, bueno, básicamente quiere decir que si solo interviene un corredor, vamos a resumirlo, para la celebración del negocio, todas las partes le deben abonar su comisión, salvo que hayan pactado otra cosa. Ahí de nuevo la libertad de la voluntad de las partes, ¿no? Y lo último, bueno, está claro, si interviene un corredor por cada parte, cada uno de ellos solo tiene derecho a cobrar comisión de su respectivo comitente. Y ahora vamos con los últimos artículos de este contrato de corretaje inmobiliario. Artículo 1352. Supuestos específicos de obligación de pagar la comisión. Acá este artículo y el siguiente pueden llegar a traer alguna confusión. Quizás no son de los más relevantes de los que les mencioné, pero es importante que lo entiendan. Artículo 1352. Supuestos específicos de obligación de pagar la comisión. Concluido el contrato, la comisión se debe aunque a. El contrato esté sometido a condición resolutoria y ésta no se cumpla. Recordemos que el contrato de la condición resolutoria es aquella en virtud de la cual, de producirse, el contrato se resuelve. Entonces, la comisión se debe pagar aunque, si el contrato está sometido a condición resolutoria, esta no se cumpla. B. El contrato no se cumpla, se resuelva, se rescinda o medie distracto. Acá es lo que hablábamos recién del tema de la gestión eficaz. El corredor, la comisión se le debe al corredor
aunque él, habiendo logrado acercar a las partes, aunque éstas no cumplan el contrato, lo resuelvan, lo rescindan o medie distracto. Entonces, en estos casos, así como en el próximo inciso, que es inciso C, el corredor no concluya el contrato, se inicia la negociación y el comitente encarga su conclusión a un tercero o lo concluye por sí en condiciones sustancialmente similares. Estos tres incisos básicamente son los que, a pesar de producirse, el corredor va a tener derecho al cobro de la comisión. En el inciso C, básicamente, está logrando una gestión eficaz porque justamente lo dice, que si él va a tener derecho al cobro, si inicia la negociación y el comitente lo reemplaza, es decir, le encarga la conclusión a un tercero o lo concluye por sí mismo. Entonces, en esos casos, el corredor hizo toda su actuación y va a tener derecho al cobro de una comisión. Y ahora vamos con el próximo artículo que capaz que puede ser un poquito problemático también, que es el 1353. Supuestos específicos en los que la comisión no se debe. En el anterior a los que se debía, a pesar de esos supuestos, en estos supuestos la comisión no se debe. ¿Cuándo? Inciso A. Está sometido a condición suspensiva y esta no se cumple. Los contratos de condición suspensiva son aquellos en los que, de producirse la condición, el contrato se considera concluido. Es decir, el contrato se concluye una vez que esta condición suspensiva se cumpla. Entonces, si el contrato está sometido a esta condición suspensiva y esta no se cumple, entonces no se le deben honorarios al corredor. E inciso B, se anula por ilicitud de su objeto, por incapacidad o falta de representación de cualquiera de las partes o otra circunstancia que haya sido conocida por el corredor. Acá lo mismo que pasa con la mayoría de los contratos. Si la comisión es ilícita, si la comisión no se debe, si el contrato, por ejemplo, tiene un objeto ilícito, como puede ser, no sé, la venta de drogas o la venta de alguna propiedad que tenga problemas jurídicos, a sabiendas o no del corredor, o también no se va a deber la comisión del corredor por incapacidad o falta de representación de cualquiera de las partes, es decir, si existe alguna de las partes que no tiene capacidad legal para contratar. Esta es una de las obligaciones que dice el 1347, que le leí más atrás, que dice la primera obligación de todas las que enumera, inciso A, asegurarse de la identidad de las personas que intervienen en los negocios, en qué medida, y de su capacidad legal para contratar. Entonces, en estos dos supuestos, la comisión no se va a deber. Y por último, vamos a ver el 1354, que dice: gastos. El corredor no tiene derecho a reembolso de gastos, aun cuando la operación encomendada no se concrete, excepto pacto en contrario. Es decir, en principio, el corredor, como sujeto autónomo que corre con sus propios riesgos, bueno, no va a tener derecho a que se le reembolsen los gastos. Y bueno, después tenemos dentro de lo que es el contrato de corretaje, el artículo 1355, que básicamente dice que las reglas que acabamos de ver no obstan la aplicación de otra normativa que sea de aplicación a este contrato. Y así terminamos con el contrato de corretaje inmobiliario. Nos vemos en la próxima clase.